Buenas noches, hermanos. Salmo 60. Salmo 60. Leemos la palabra del Señor, oramos y explicamos las Escrituras. Salmo 60. El músico principal sobre lirios, testimonio, Mictam de David, para enseñar. Cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por este momento que nos das para venir delante de tu presencia, para buscar tu rostro en oración. Pero también, Señor, en este estudio que estamos haciendo consecutivo de los Salmos, y en este Salmo 60, Señor, queremos pedirte que nos bendigas, nos ayudes a entender tu palabra de tal manera, Señor, que seamos edificados, tú seas glorificado, seamos consolados y que tú nos ayudes a entender y a seguir, Señor, en medio de las situaciones difíciles, sin dudar de tu presencia bondadosa en medio de nosotros. Te lo pedimos, ayúdanos a no confiar en nuestras fuerzas. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Salmo 60 es un salmo de David. Dice que es un Mictam. Recuerda que el Mictam el propósito del Mictam es enseñar, instruir al pueblo de Dios, en este caso, a cómo orar en tiempos cuando aparentemente Dios ha volteado su rostro del pueblo. Versículo 1. Oh Dios, tú nos has desechado. Este es un salmo conocido de súplica comunitaria en el contexto del sufrimiento de una derrota militar que acaba de experimentar el pueblo de Israel. Y a diferencia de otros salmos de súplicas individuales, en este salmo David está en un contexto diferente al resto de los salmos que veníamos escuchando, ¿sí? David estaba perseguido, siendo perseguido. Eran súplicas individuales, pero ahora él está en el reinado. De hecho, vamos a ver más adelante el contexto, ¿verdad?, histórico en que se desarrolla este salmo, y vemos que David ya está entronizado en Israel y está teniendo victoria tras victoria tras victoria, y en esta ocasión hay una derrota. Pero David ahora es una súplica comunitaria, porque David está asumiendo el rol del representante del pueblo. Entonces, él no solamente ora porque ha sido derrotado, sino que: Señor, yo vengo en nombre del pueblo por la derrota que estamos sufriendo. Entonces, David asume la responsabilidad delante de Dios para interceder por el pueblo. Es un rey sacerdote. Es un rey sacerdote lo que estamos viendo
acá. Él está asumiendo el rol de representante del pueblo y se acerca delante de Dios en representación del pueblo. Ya él no está siendo perseguido. Él está ganando batallas y ha tenido una derrota. En la introducción inspirada que aparece en los manuscritos originales, se nos dice allí, cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba. Se conoce que estos reyes, hermanos, eran reyes sirios. Es decir, que podemos ubicar que estaba en plena lucha hacia los lados del norte del reino de Israel. Ahora, lo que hay que destacar acá es la referencia que se hace después. Cuando dice, cuando Joab destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la Sal. Y esa es una referencia que nos traslada a 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 13. Vayan conmigo. Segundo libro de Samuel, capítulo 8. Vean en la mayoría de los títulos de las Biblias, en el capítulo 8, el título, por ejemplo, en mi Biblia y en varias Biblias dice, David extiende sus dominios. Lo que está describiendo son el avance del reinado de Israel. David está ganando, tiene victoria tras victorias, ¿sí? Está ocupando el territorio con la fuerza y está venciendo. Ahora, versículo 13. Así ganó, vayan conmigo desde el versículo 12 en adelante, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Está hablando de todas estas victorias que ha tenido. Versículo 13. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar ¿a quién? A los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Entonces, lo primero que debemos entender es que David está en plena guerra en el norte contra los sirios. Pero hay una derrota de la cual David se ha enterado, que el texto no nos lo muestra, pero que el Salmo 60 sí lo está demostrando. David tiene que salir de su pelea del norte e irse hacia el sur, hacia Edom, hacia el Valle de la Sal, porque están invadiendo el país por ese lado. Los edomitas están invadiendo el país, están dando derrota a Israel por la retaguardia, digamos de esa manera. Y el Salmo 60, imagínense, ese viaje que tiene que hacer David desde los lados del norte hasta el sur, él no sabe cómo está la situación, lo único que sabe, los edomitas están ganando la guerra, nos han dado una emboscada. Yo estoy atento, yo estoy peleando, estoy ganando y de repente una noticia devastadora. Tan devastadora, hermanos, que él siente que está en peligro el reino, hermano. Versículo 2. Del Salmo 60. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Él siente inestabilidad de su reinado. No sabemos la proporción del ataque de Edom por el sur, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que David está sintiendo un gran peligro para su reinado o para la estabilidad de su reinado. Siente que ha habido un gran temblor que le está sacudiendo. Ese es el contexto histórico. Y David siente que Dios lo ha desechado. La derrota del pueblo de Israel era una señal de que Dios lo había desechado. Eso lo vemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 1. Vayan conmigo. Esa era la concepción que tenían los judíos
cuando tenían derrotas. El Señor nos ha desechado. Deuteronomio capítulo 1. Aquí Moisés está dando un recuento a esta segunda generación que está a punto de entrar a la tierra prometida, y entonces trae a colación el pasado de sus padres. ¿Qué pasó con ellos para que esta nueva generación no repita los mismos errores? Versículo 41 en adelante. Capítulo 1, versículo 41 de Deuteronomio. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado, y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Este versículo es en el momento en que, recuerden, ellos han mandado en Cades Barnea, ¿verdad? Esa primera generación en Cades Barnea ha mandado a los espías a explorar la tierra. Ellos llegan con buenas y malas noticias. Buena noticia, sí, efectivamente la tierra es muy fértil. Es una tierra donde fluye leche y miel, ciertamente. La mala noticia, ahí están los gigantes. Somos como langosta delante de ellos. Solamente Josué y Caleb fueron los que dijeron: no importa, el Señor está con nosotros, vamos a pelear. Los demás, por el reporte de estos espías, se desanimaron. De ahí el Señor entonces hace su juicio de hacerles errar por 40 años. Han pasado esos 40 años y Moisés está recordándole a esa segunda generación lo que hicieron sus padres. Ellos se quejaron, y cuando dijeron: es verdad, ya tienen la sentencia de Dios, no los voy a dejar entrar, los voy a matar en el desierto. Entonces ellos dijeron: no, perdón, Señor, perdón, ahora vamos a ir a pelear. Fueron derrotados. Versículo 42. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Derrota igual no presencia de Dios. Y os hablé, este es Moisés, y no disteis oído. Antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová, persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volviste y llorasteis delante de Jehová. Qué interesante esto. Pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. El Salmo 60, el salmista siente que Dios no lo está escuchando. Siente que Dios lo ha desechado. Esa derrota inesperada, siente como que Dios le ha dado la espalda. Si nosotros pudiésemos aplicar los sentimientos que tiene el salmista en el Salmo 60, podemos decir que cualquier información o noticia devastadora, el Salmo 60 nos ayuda a cómo orar delante de Dios. Amén. Victoria tras victoria, noticia buena tras noticia buena, y de repente esto no me lo esperaba. Me cae como un tobo de agua fría, ¿sí? Como un balde de agua fría. Persecución gubernamental que no esperamos en un momento y llegue. Salmo 60. Un desánimo, una apatía en la iglesia de manera generalizada. Señor, ¿qué pasó con tu presencia en medio de nosotros? Nos recordábamos en los primeros 6 años de la iglesia. Qué hermoso. Pero ¿y ahora? ¿Por qué tanta apatía? Salmo 60. Pecados que surgen en el seno de la congregación, que nos duelen, que tenemos que hacer disciplina eclesiástica de excomunión. Eso duele. Salmo 60. Que se van del país. Salmo 60. Diagnóstico de un cáncer o de cualquier enfermedad terminal. Salmo 60. Una situación de divorcio, de quiebre marital. Situaciones duras que uno no espera.
Sea cual sea la información, el Salmo 60 es un mictán de cómo debemos llegar delante de Dios para pedir ayuda y socorro. Es decir, Él está experimentando lo que nosotros podemos experimentar con una noticia de esa manera, pensando: Señor, me has abandonado, tú nos desechaste. ¿Cómo se divide entonces este salmo? Rápidamente. Antes, el salmo en general quiere enseñarnos la dependencia total de Dios, aunque pensemos que hemos sido abandonados por Dios. Es pensar de que si tenemos cosas buenas, no porque la ganamos, no confiemos en nuestras fuerzas, ni porque tengamos situaciones difíciles o malas a nuestra percepción, no pensamos que simplemente sea por culpa de algún pecado. No es nosotros, es Dios que está en control. Dependemos, lo que quiere enseñarnos el Salmo es dependencia y sumisión total de Dios. ¿Cómo se divide el Salmo? Número 1, tres partes. Número 1, el Salmo se divide del 1 al 4, donde hay una pausa, Selah, ¿sí? Esa sería la primera división natural. Del 1 al 4, ahí hay un lamento del salmista por el desastre que está pasando. Un lamento del salmista por el desastre. Los versículos 5 al 12 aparentemente parece ser una segunda parte. Sin embargo, lo podemos dividir. Podemos ver que hay una expresión desde el 6 hasta el versículo, desde el 5 hasta el versículo 8. Y es el recordatorio de las promesas de Dios en medio del desastre. Digo la primera, para recordar. Lamento por el desastre. El salmista se está lamentando por el desastre que está viviendo, se lo está expresando a Dios. Versículos 1 al 4. Versículos 5 al 8 es el recordatorio que hace el salmista de las promesas que ya ha hecho Dios en medio del desastre. Y número 3, la petición de victoria que le está pidiendo el salmista en medio del desastre. Versículos 9 al 12. Vamos con la primera parte. La primera parte, el salmista se lamenta por la condición. El salmista se lamenta por la condición que está viviendo. Oh Dios, versículo 1 en adelante. Oh Dios, tú nos has desechado. Fíjense que habla en plural, habla en comunidad. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste. Miren esa expresión, te has airado. Vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Al igual que los otros salmos de súplica, este pareciera sonar como un trato injusto de Dios. ¿Sí? Pareciera sonar como un trato injusto de Dios. ¿Por qué? Porque el salmista realmente no está expresando: por mi culpa está pasando esto. Perdón. No hay una confesión de pecados. No hay en la mente del salmista algo que lo lleve a pensar: bueno, debe ser por esto que me está pasando esto. Hay una derrota, pero el salmista no entiende la razón de la derrota. No entiende, está perplejo. Y le está diciendo: Señor, no entiendo la situación. ¿Es legítimo expresarse de esa manera delante de Dios? Sí. Señor, no entiendo por qué te estás comportando como si estuvieses airado contra mí. No entiendo. No veo razón lógica para esto. Fíjense que en el versículo 2 habla de ese titubeo, de ese temblor que hace sacudir los cimientos del reinado. Habla de la inestabilidad que está sintiendo David por la situación.
Lo que Dios está permitiendo fue algo que estremeció muy, muy fuerte al reinado de David. Pero, ¿qué pide David en ese momento? Ahí está la enseñanza de la primera parte. Él no está pidiendo a Dios explicaciones. Él no entiende, pero no pide a Dios explicaciones. Hay sumisión, hay humildad. Le pide a aquel que está permitiendo la situación: Señor, sana, restaura. Versículo 2. Sana sus roturas. ¿Qué pedimos, hermanos, cuando vienen situaciones difíciles que no entendemos? Señor, ayúdame a entender por qué. Siempre queremos una explicación. Y el salmista nos enseña a que la petición correcta es: no entiendo, Señor, pero solamente eres tú quien puedes ayudarme. Eres tú, Señor, quien puedes sanar esta situación. Charles Spurgeon decía: había mayor necesidad de que Dios se volviera a su pueblo, de que las tropas de Judá fueran valientes o que Joab y sus comandantes fueran sabios. Dios con nosotros es mejor que batallones poderosos. Dios disgustado es más terrible que todos los edomitas que pudieran marchar por el valle de la sal. Si el Señor se vuelve a nosotros porque procuramos si el Señor se vuelve a nosotros, ¿por qué preocuparnos? ¿Por los arameos? ¿O por la muerte? ¿O por el infierno? Pero si Dios retira su presencia de nosotros, temblamos aún con la caída de una hoja. La petición es: Señor, vuélvete, Señor, sana. Eres tú el único que me puede dar seguridad en este asunto. No le está pidiendo inmediatamente: Señor, dame valentía para superar esto. No. Ayúdame a sentir tu presencia en esto. Ayúdame a sentir tu presencia. Vuélvete. Es la petición que anhela el salmista. Te has airado, vuélvete a nosotros. No solamente: Señor, ayúdame a enfrentar esto. Sí, es verdad. Dame fuerza para enfrentar la situación. Pero más allá de eso, más allá de sentir que voy a ganar, es sentir que tengo la presencia de Dios. Número 2. Antes de pasar a la segunda parte. Aunque el pueblo estaba sufriendo, David siente que ha sido rechazado, ¿cierto? Siente que ha sido rechazado. No pide explicaciones. El salmista tiene una mente finita, pero él concibe de que esto es parte de un plan de Dios. No sabe las razones, no sabe el por qué. Significa: Dios está ejerciendo soberanía en esto, y lo que hace no lo debo culpar de algo injusto. Número 2, entonces. El recordatorio de las promesas de Dios en medio del desastre. Versículos 5 al 8. Bueno, el versículo 4 dice: has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Es lo que está viendo desde el versículo 4 con los versículos 1, del 1 al 3, hay como un contraste con el versículo 4. Tú estás airado, tú has hecho esto, tú has permitido esto, pero no entiendo porque tú nos has dado bandera que alcemos por la verdad. Entonces parece que no hay congruencia con lo que tú dices que somos para ti y lo que está pasando en esta situación. Por eso no hay perplejidad en David. Señor, tú más bien nos has dado la bandera de la verdad. ¿Y cómo nos va a ocurrir esto? Versículo 5 en adelante. El salmista recuerda las promesas de Dios. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra. Y aquí el ruego: óyeme. Una cosa es orar, otra cosa es rogar a Dios: escucha mi oración. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré. Fíjense que el versículo 6
El salmista está remontándose a una promesa que Dios ha dado en el templo. No sabemos en qué momento Dios entregó esa promesa, pero lo cierto es que Él está diciendo literalmente lo que ha recibido de Dios. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem, mediré el valle de Sucot, mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Todo esto que está diciendo el Señor, siempre dice: mío es esto, mío es aquello, yo hago con esto lo que yo quiero. Eso es una expresión de soberanía de Dios. Señor, si tú nos has dado bandera por la verdad, para alzar la verdad, para proclamar la verdad, también es verdad que esos pueblos que nos están invadiendo están en tus manos, están en tu control, están en tu soberanía. Tú has dicho que tú los tienes bajo control, aunque pareciera que en este desastre tú has perdido el control, aunque pareciera, digo. El mensaje general de esa sección se enfoca en la soberanía de Dios y el control de Dios sobre todos y sobre todos. Dios está en control. Mío es Galaad, mío es Manasés. Repartiré así que mediré. Cuando dice mediré, es decir, yo tomo la medida, yo lo tengo todo fríamente calculado. Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá mi legislador. Yo tengo todo bien planificado, bien ordenado, nada se me escapa de la mano. Moab, vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado. Una promesa de que Edom iba a estar bajo los pies de Dios. Significa que iba a estar bajo los pies del pueblo de Dios. Y pareciera que eso no está ocurriendo. Están sufriendo una derrota precisamente por Edom. ¿Qué hace el salmista? Pide: Señor, siento que he perdido tu presencia, pero quiero pedirte, número uno, vuelve tu presencia, hazme sentir tu presencia, no solamente dame fuerza para superar, necesito saber que estás conmigo. Número dos, le recuerda a Dios las promesas. Señor, pero tú has dicho esto, por eso te lo pido. Como tú has dicho, tú has prometido que ellos están y que Edom iba a estar bajo los pies tuyos, Señor, cumple tu palabra. Y en tercer lugar, petición de victoria sobre el desastre. Versículo 9 al 12. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? El Salmo 60 aparentemente fue escrito en ese trayecto, desde que sabe la noticia en el norte y va bajando hacia el sur para buscar derrotar. Sí, ya sabemos que Dios le dio la victoria, gloria a Dios, pero él no sabía qué se iba a encontrar, cuál era la magnitud de la situación. Solamente sabía que estaba en gran peligro. Y le decía: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿Quién me guía para ir a pelear contra mis enemigos? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? El salmista le está pidiendo a Dios que lo lleve él mismo. No le está reclamando: Señor, ¿por qué nos desechaste? No, le está diciendo: de tal manera que tú nos has desechado, eres tú el único que me puede dar la victoria. El mismo que me ha desechado, el mismo que está permitiendo esta derrota, es el mismo que me puede dar la victoria. Se está refugiando sobre el amo que lo está disciplinando. ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Yo sé de dónde viene la derrota. Finalmente, tú la estás permitiendo, Señor, por alguna razón. Pero no estoy en contra de ti, no me estoy rebelando en contra de ti. Simplemente quiero tu misericordia, tu misericordia. Tú eres quien me has desechado, pero eres tú el único que puedes sanar y me puedes dar la victoria. Versículo 11, la petición.
¿Cuál es la petición del salmista? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. He allí la médula del salmo, hermanos. Señor, vengo a ti, no voy hasta otro ejército aliado para buscar derrotar a Edom. No voy a confiar en mis hombres para derrotar a Edom. No quiero confiar y no confío en el poder del hombre. Aunque tú me has desechado, aún confío en tu misericordia. Confío en ti y en tus promesas. Versículo 12. En Dios haremos proezas y Él hollará nuestros enemigos. ¿Por qué tanta seguridad y certeza del asunto? Porque el salmista está siendo trabajado para no confiar ni en sus ejércitos, ni en sus habilidades, ni en sus aliados. Le está diciendo al Señor, Señor, estoy aprendiendo a confiar realmente en ti. Aunque tú has permitido esto terrible, esto malo, aún así aprendo a confiar en ti. Vayan conmigo al Proverbios 3:5. El salmista no depende de los recursos humanos, el salmista no depende de sus aliados, el salmista está expresando su dependencia total de Dios. ¿Qué debemos pedir? ¿Qué debemos hacer en momentos de terribles noticias? Reafirmar nuestra dependencia de Dios. Proverbios 3:5-8 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No te apoyes en tu destreza, no te apoyes en tu propia opinión, confía en Jehová, teme a Jehová y eso te va a dar descanso, te va a dar refrigerio al alma angustiada. Hemos visto entonces el Salmo 60. El Salmo 60 es un salmo que podemos usar en momentos de noticias que nos sacuden, que nos da inestabilidad en nuestras vidas. Y podemos reafirmar, podemos decirle, Señor, no confío en la medicina, no confío en esto, no confío en lo otro, Señor, mi confianza eres tú, aunque estés permitiendo este asunto. Recuerdo tus promesas, pido que no me hagas sentir como un desprecio o la ira, como si estuvieses airado, vuélvete a mí. Esas son las peticiones que debemos hacer en momentos de desastre. Pero eso también, hermanos, lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Debemos predicar al Señor Jesucristo, recordamos. El Salmo 60 se aplica en la pasión, en los sufrimientos que tuvo el Señor Jesucristo. Él también, hermanos, sintió lo mismo. Él declaró delante de su Padre, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él también sintió esa emoción o esa percepción de que Dios desecha o desampara a una persona, porque los enemigos están ganando. Y el Señor experimentó lo que nosotros podemos experimentar en ese momento. ¿Y por qué el Señor fue llevado a experimentar esos asuntos? En Hebreos capítulo 2 dice, para perfeccionar y para ser un sumo sacerdote que se consuela, que se compadece de nuestras debilidades. Quiero terminar entonces con Hebreos capítulo 2. Para perfeccionar al autor de la salvación. Hebreos capítulo 2.
Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 14 del capítulo 4. Versículo 14 del capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor también Dios le hizo experimentar eso. Y cuando venimos en oración podemos saber de que tenemos un sumo sacerdote que también experimentó lo mismo y que es misericordioso y se compadece. Dios lo hizo pasar por eso para que Él también se compadezca de los que están en esa situación, en esa tribulación. Tenemos un fiel sumo sacerdote. El Salmo 60, hermanos, el Señor Jesucristo lo experimentó. No solamente experimentó la angustia, sino que también experimentó la victoria que Dios le dio en la resurrección. Entonces, hermanos, tenemos razones para orar con confianza, aún en tiempos difíciles, como nos enseña el Salmo 60, en tiempos de angustia, en tiempos de tribulación, en tiempos de inestabilidad, tenemos un fiel sumo sacerdote que también sintió las mismas emociones, y el Señor nos va a socorrer, nos va a ayudar. Como dice el Salmo 60, danos socorro. ¿Y dónde podemos encontrar socorro? En nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús. Amén. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias por este momento que nos has dado para compartir, para estudiar tu palabra. A pesar de la dificultad, Señor, de la luz, de la electricidad, Señor, gracias porque podemos finalmente tener este tiempo de estudio bíblico, comunión cristiana, Señor, entre nosotros en oración. Bendícenos en este tiempo, Señor, guárdanos y ayúdanos, Señor, a que el Salmo 60 podamos verlo, Señor, como un gran consuelo y un gran ánimo, Señor, de que no solamente podemos sentir esos sentimientos de desecho, de ser desechados de ti, Señor, sino cómo es la manera en que debemos reaccionar, simplemente pidiendo misericordia, pidiendo que te vuelvas a nosotros, no pidiendo de manera altiva y soberbia explicaciones de la situación, no, reconociendo que todo viene de ti, Señor, y que tú lo usas para nuestro bien, porque tú has prometido, Señor, que tú tienes a los enemigos bajo tus pies y que nada ocurre sin tu control, Señor. Por eso ayúdanos a ser humildes para saber que aunque eres tú quien permite las situaciones difíciles, eres tú también que nos das el oportuno socorro, Señor. Ayúdanos a ser humildes para venir a ti, realmente orar y suplicar misericordia. Te damos gracias, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.